Les pone un alto. Mojica defiende la soberanía y deja sin fuerza el discurso del PRI. La narcosenadora Claudia Anaya del narco-PRI salió por la tangente, con aspectos técnicos y financieros del sector energético, destacando la participación privada y los retos económicos de Pemex. Sin embargo, sus falacias fueron cuestionadas por omitir el fondo histórico y social del tema, reduciendo un momento clave de la nación a un enfoque meramente administrativo y alineado con modelos impulsados en la reforma energética peñista del 2014. En contraste, a la coja de Alito, la senadora Beatriz Mojica reivindicó el legado de Lázaro Cárdenas del Río y la expropiación petrolera como un acto de soberanía y justicia social de transformación del país. Mojica subrayó que el control de los recursos naturales pertenece al pueblo y defendió la política energética actual como una continuación de ese principio histórico, resaltando el respaldo ciudadano al proyecto de nación y posicionando su discurso como una defensa firme de la independencia energética frente a las visiones narco-opositoras del pasado. Veamos enseguida cómo la narcocoja de Alito es tundida por la senadora Mojica por atacar a la 4T, cómo le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Muchas gracias, Presidenta. Sin duda, todas estas fechas que hablan de la posibilidad de que México tenga un mayor control sobre sus recursos naturales son fechas que siempre unen a las mexicanas y a los mexicanos. Efectivamente, 1937 es un año que nos recuerda esta fortaleza que tuvo México en una decisión determinante, principalmente motivado por la Segunda Guerra Mundial que ya se veía venir y que hacía que los países en esta geopolítica internacional fueran creando ejes pues para ver cómo y de dónde venía el petróleo, es decir, la energía que iba a mover la guerra. En aquellos tiempos, el 95% del control petrolero estaba en 3 países, en empresas británicas, estadounidenses y neerlandesas. En un entonces se toma la decisión, no propiamente y siendo rigurosos en técnica histórica, de una expropiación, sino más bien de una nacionalización. México pidió 2 líneas de crédito a Estados Unidos para poder indemnizar a empresas y quedarnos con el control total de la producción y venta, y no únicamente con los derechos o productos o aprovechamientos provenientes de un cobro de impuestos. Esto llevó a que 3 meses después se creara Pemex como una paraestatal. Hoy Pemex es una empresa pública. En un momento, en la reforma del 2014, se cambió la Constitución que fuera una empresa productiva, es decir, tratar de cuidar las pérdidas de Pemex y llevar una contabilidad aparte de lo que es la contabilidad supranacional y la contabilidad de Pemex. Hoy día están unidas y del presupuesto total se le pasan apoyos y subsidios a Pemex. La verdad es que México nunca ha perdido la rectoría de su soberanía energética. Lo que se hizo en la reforma del 2014, que por cierto no ha cambiado, es permitir la inversión extranjera. De hecho, en la reforma energética de 2014, en la ronda 0, México se quedó con todos los pozos probados y probables. Y lo que ocurre, y de hecho hace unos días, Pemex acaba de cerrar su primera ronda de contratos mixtos, que es esta coparticipación con industrias extranjeras y también nacionales. Hay que decirlo, Carlos Slim también se acaba de quedar con la posibilidad de explotar algunos pozos. Lo que hubo de diferencia en el cambio de la reforma de 2014 a la última es el reparto de utilidades por impuestos. Entonces, lo que creo que pasó es que México se adapta a las nuevas condiciones mundiales, a la globalización y al entendimiento de que para poder sacar nuestro petróleo es necesaria una inversión que desafortunadamente no tenemos. Lo que sí es real, sucede desde el 38, desde antes, es nunca perder la rectoría y la propiedad de los recursos en el subsuelo. Los demás son modelos de negocios. Hay que entenderlo y ver qué es lo más conveniente para el país. Efectivamente, el petróleo es un bien energético que todavía tiene mucho valor a nivel mundial. Los países entienden que hay que emigrar, por eso China
ya cada vez tiene más autos eléctricos y depende menos del petróleo, pero otros países todavía no logran esas transiciones. Es muy importante que entendamos de qué y para qué es cada peso de la extracción petrolera. Por ejemplo, cuando sube el peso del precio del petróleo por estas cuestiones de guerras internacionales, lo que pasa es que baja la recaudación por impuestos. Lo que ocurre también es que las entidades federativas que reciben dinero proveniente de esos impuestos especiales y productos y servicios van a recibir menos recursos, porque así es como se manejan las finanzas públicas. Entonces, la verdad es que cada vez que se mueven los precios de petróleo en el mundo, es importante que conozcamos cómo afecta nuestra balanza y nuestra finanza pública del país, para que de esa manera se tomen las mejores decisiones. Y sobre todo que se sepa bien a bien qué es lo más rentable para México, si extraer o refinar. Lo traigo a colisión porque pues Deer Park lleva ya 2 años con pérdidas, prácticamente desde que compramos la otra mitad de Deer Park, porque más o menos a finales de la década de los 90 compramos la primera parte de esta refinería y ya en el sexenio anterior compramos la segunda parte, pero desde que tenemos la administración total ha sido de pérdidas. Hay que explorar muy bien cuáles son las áreas estratégicas de México para utilizar de mejor manera nuestros recursos. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario de Morena tiene la palabra hasta por 2 minutos y medio. El 18 de marzo, con su venia, Presidenta, el 18 de marzo no es una fecha más del calendario. Es un acontecimiento fundamental en la historia contemporánea de México que transformó profundamente la vida política y económica de nuestra nación. Hoy conmemoramos el aniversario de la expropiación petrolera, un acto de valentía y patriotismo que definió el rumbo de México moderno. Fue un día como hoy, de 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció al pueblo mexicano el decreto mediante el cual el Estado nacionalizaba la industria petrolera. Hasta ese momento, este sector estratégico estaba controlado por manos extranjeras, pero aquel decreto marcó un antes y un después en nuestra historia. Este hecho se erigió como el símbolo máximo de defensa de la soberanía nacional y reafirmó el derecho inalienable de México a ejercer el control sobre los recursos naturales estratégicos. Para entender la magnitud de esta decisión, debemos recordar el contexto de las primeras décadas del siglo XX. Tras el descubrimiento de grandes yacimientos, empresas estadounidenses, británicas, neerlandesas operaban con amplios márgenes de autonomía amparados en concesiones que les permitían extraer y comercializar nuestra riqueza. Sin embargo, esa bonanza no llegaba a los mexicanos. Los trabajadores enfrentaban condiciones laborales precarias, salarios bajos y una escasa protección social. En la década de los 30, el movimiento obrero petrolero se organizó para demandar justicia. El conflicto escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló a favor de los trabajadores. No obstante, las empresas extranjeras se negaron a acatar el mandato judicial, desafiando abiertamente al Estado mexicano y a nuestras leyes. Ante esta insolencia, el presidente Cárdenas, haciendo uso de sus facultades constitucionales, decretó la expropiación petrolera. Esta medida se fundamentó en un principio que hoy seguimos defendiendo con firmeza. Los recursos del subsuelo pertenecen a la nación y deben ser administrados para el beneficio del pueblo. Senadoras y senadores, la reacción de la sociedad mexicana ante este anuncio fue una solidaridad conmovedora. Miles de ciudadanos, con un gesto que quedó grabado en nuestra historia, contribuyeron voluntariamente con sus bienes personales para apoyar al Estado en el pago de indemnizaciones. Ese fue el nacimiento de una nueva era, la creación de Petróleos Mexicanos. Eso nos habla de la generosidad del pueblo mexicano, pero también del reconocimiento a los gobiernos cuando se hacen bien las cosas, como lo está haciendo el pueblo mexicano, reconociendo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en todas sus acciones y en la defensa que tiene de nuestra industria energética. Termino, Presidenta. Recordar el 18 de marzo, reconocer que cuando la voluntad del Estado y la participación del pueblo se conjugan, es posible definir un rumbo de independencia, justicia social y dignidad nacional. Sigamos trabajando para que el aprovechamiento de nuestros recursos nacionales siga siendo hoy y siempre la base de un desarrollo nacional responsable y soberano. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva México! Es cuanto, Presidenta. ¡Viva! Dale en me gusta.
Suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.